Hoy vamos a meternos a fondo con algunas ideas clave de Despertando al Gigante Interior, de Anthony Robbins. Un libro, enfocado en eso de sacar nuestro poder personal y hacer cambios de verdad en la vida. Tenemos aquí fragmentos que tocan temas potentes, El poder de decidir, cómo nos mueven el dolor y el placer, la fuerza que tienen nuestras creencias. También el papel de las preguntas que nos hacemos, el impacto de las palabras que usamos y la importancia de saber quiénes somos y qué valoramos. Son ideas, que buscan remover un poco lo que damos por sentado. Exacto. La idea es sacar de estos textos las estrategias, las perspectivas más prácticas que da Robbins. Queremos entender mejor cómo sugiere él que podemos, moldear nuestra propia experiencia de vida. Vamos a ver qué propone para tomar las riendas de las emociones, las acciones y, al final, de nuestro destino. Es una inmersión en cómo funciona el cambio personal según su visión. De acuerdo, pues vamos a ello. Empecemos por una de las ideas centrales, que parece resonar desde el principio. El poder que tienen nuestras decisiones. Casi como la piedra angular de todo. Totalmente. Robbins insiste mucho, Cita a Disraeli diciendo eso de que las circunstancias son las criaturas de los hombres. La idea central es fuerte, Son nuestras decisiones, no tanto lo que nos rodea, las que de verdad marcan nuestro camino. O sea, no somos hojas que lleva el viento, podemos elegir. Y para que se entienda bien, usa una imagen muy visual. Lo llama el síndrome Niágara. Describe a la gente que va como flotando por el río de la vida, ¿sabes? Llevados por las circunstancias, los miedos, lo que dicen otros, sin agarrar el timón. Y claro, pues acaban cerca de la catarata, sin control. Da que pensar cuántas veces vamos así, en piloto automático. Justo eso. Y ahí es donde diferencia entre estar simplemente interesado en algo, que es como pasivo, un deseo ahí un poco vago, y estar comprometido. Eso sí es una decisión de verdad, que implica actuar. Saber las cosas no es suficiente, dice Robbins. Lo que cuenta es hacer algo. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Conversaciones. Cuadernos de conversaciones te trae ideas bien contadas, fiables y mezcla el rigor humano con la tecnología IA para despertar tu curiosidad. El compromiso real, te cierra otras vías y te obliga a buscar cómo. Propone incluso una especie de fórmula definitiva para el éxito, que es muy directa. 1. Decide qué quieres. 2. Actúa, ponte en marcha. 3. Mira a ver qué funciona y qué no. Y 4. Ajusta la estrategia hasta que lo consigas. Suena simple, pero la clave está en esa flexibilidad y en no parar, En seguir ajustando. Y un punto muy importante que recalca es este. No hace falta que tengas el plan perfecto, detallado desde el minuto 1. Lo esencial es la decisión inicial de que vas a encontrar la forma. Esa determinación es lo que pone todo en marcha. El cómo hacerlo muchas veces aparece cuando ya te has movido. El ejemplo que pone de Soichiro Honda es brutal en ese sentido. El fundador de Honda Corporation, que se enfrentó a todo, Toyota le rechazó, se reían de él, luego los bombardeos en la guerra no tenía materiales. Imagínate que tuvo que usar bidones de gasolina que tiraban los aviones americanos. Sí, increíble. Y encima un terremoto le destroza la fábrica. No tenía dinero. Una auténtica odisea, vamos. Pero lo que le mantuvo a flote y le llevó al éxito fue esa decisión inquebrantable, su compromiso total. Eso le llevó primero a hacer motos casi de la nada y luego, al imperio que soy. Ilustra perfectamente esa idea de que una decisión firme puede con casi todo. Por eso recomienda tomar decisiones a menudo, como para entrenar ese músculo, hacerlo rápido y actuar enseguida. Es fascinante, sí. Y de la decisión pasamos a lo que él llama las fuerzas gemelas que nos mueven. El dolor y el placer. Parece que todo lo que hacemos gira en torno a evitar uno y buscar el otro. Así es, la tesis es esa. Cada cosa que hacemos o que no hacemos está motivada por ese impulso básico de evitar el dolor y conseguir placer. Nuestro comportamiento depende de a qué le asociamos una sensación u otra. Es como el sistema de navegación fundamental de nuestro cerebro, Y es curioso, porque según el texto, muchas veces el miedo a perder algo, el dolor, pesa más que las ganas de ganar, el placer. Por eso a veces no hacemos cosas que sabemos que nos vendrían bien. Si asociamos más dolor al esfuerzo o al miedo a fracasar si lo intentamos, que al dolor de seguir igual, pues nos quedamos parados.
creamos lo que él llama neuroasociaciones, que son como vínculos en el cerebro que conectan situaciones con dolor o placer. Y ojo, que no siempre son lógicas o conscientes, ¿eh? Pueden venir de percepciones, de experiencias antiguas. Empezó al placer porque veía a su padre. Pero un día bebió varias, vomitó muchísimo y, bueno, creó un vínculo súper fuerte e inmediato de dolor con el olor y el sabor. Nunca más pudo ni probarla. Una neuroasociación de manual, vamos. Ese ejemplo lo deja clarísimo. Para cambiar de verdad y que dure, Robbins propone asociar conscientemente un dolor enorme e inmediato al hábito que quieres dejar y un placer intenso al hábito nuevo que quieres coger, y repetirlo, claro, hasta que sea automático. La fuerza de voluntad por sí sola, dice, falla si sigues asociando placer a lo que intentas evitar. Menciona el ejemplo de la gente delgada, ¿no? Que asocian placer a comer sano e incluso a dejar comida en el plato, porque eso para ellos significa control y el control les da placer. Es darle la vuelta a las asociaciones que solemos tener. Y claro, la publicidad juega con esto todo el tiempo. Saben perfectamente cómo asociar productos a sensaciones placenteras, coches con estatus o con emoción, los refrescos con ser joven y pasarlo bien, los perfumes con la sensualidad. Un punto clave aquí es la trampa del corto plazo, ¿verdad? Evitamos el dolor inmediato, como el esfuerzo de hacer deporte, buscando un placer inmediato, como quedarnos en el sofá. Pero claro, eso a la larga nos genera dolor, mala salud, baja autoestima. La mayoría de las metas que valen la pena, insiste el texto, exigen pasar por un poco de incomodidad al principio para tener una recompensa mayor después. Sí, e incluso lo aplica a gran escala. Pone el ejemplo de la crisis de las cajas de ahorro en Estados Unidos. Se tomaron decisiones para evitar el dolor a corto plazo, como mantener entidades que no eran viables, y eso causó un dolor económico gigantesco a largo plazo para todos. El principio es el mismo, ya sea personal o a gran escala. Vale, otro pilar fundamental que exploran estos textos es el poder que tienen nuestras creencias. ¿Cómo las presenta Robbins? Pues las describe como ideas que creemos con certeza. Usa una metáfora que es bastante útil, la de la mesa. La creencia es el tablero de la mesa, y las patas que la sujetan son nuestras referencias. Experiencias que hemos tenido, cosas que nos han contado, lo que imaginamos. Cuantas más patas tiene la mesa, más sólida nos parece esa creencia. Y lo interesante es que podemos encontrar patas, referencias, para apoyar casi cualquier creencia, tanto las que nos ayudan como las que nos limitan. Puedes creer que la gente es corrupta por naturaleza, o que la gente en el fondo es buena. Y encontrarás ejemplos para las dos cosas. La cuestión no es cuál es verdad objetivamente, sino cuál te da más poder para vivir como tú quieres. La certeza que te da una creencia fuerte es poder puro. Ponen ejemplos muy buenos como el de Bill Gates prometiendo un software que todavía no tenía, pero estaba tan seguro que eso le impulsó a crearlo. O Roger Bannister, que bajó de los 4 minutos en la milla cuando todo el mundo decía que era imposible. Su logro rompió esa creencia limitante y de repente muchos otros empezaron a hacerlo también. Es increíble cómo una creencia puede ser como un muro invisible, ¿no? El texto nos anima a cuestionar las nuestras, sobre todo las que nos frenan, porque muchas las aceptamos sin más, sin pensarlo. El ejemplo del teclado QWERTY es genial. Resulta que se diseñó a propósito para escribir más lento y que no se atascaran las máquinas antiguas. Y ahí sigue, como el estándar. ¿Cuántas verdades como esa aceptamos sin mirar? También hace una distinción importante entre creencia, que puede ser una opinión, y convicción. Una convicción es una creencia que te apasiona, que te mueve a actuar, incluso aunque te arriesgues al rechazo o a que te critiquen. Ponen ejemplos como salir a la calle a protestar por una causa en la que crees. Eso es convicción. Frente a simplemente quejarte del estado de algo, eso es más bien una creencia u opinión. De forma radical. El caso de Ford, cuando adoptaron los principios de calidad de Deming, es muy ilustrativo. Cambiaron la creencia interna de que la calidad es cara por la de que la calidad ahorra dinero. Implementaron cambios basados en eso y pasaron de tener pérdidas millonarias a beneficios récord. El cambio mental fue primero. Y muy conectado con esto de las creencias y la mejora está el concepto que llama CANI. ¿Ah, sí? CANI. Constant and Never-Ending Improvement. O sea, mejora constante e interminable, que dice que se inspira en el Kaizen japonés. La idea es tener ese compromiso de mejorar siempre, un poquito cada día. Pero la clave yo creo está en lo de constante y pequeña mejora. El poder está en que las mejoras pequeñas parecen factibles, no te agobian.
El ejemplo que da de Pat Riley con los Lakers en el 86 es fantástico. Les pidió mejorar solo un 1% en 5 áreas clave del juego. Que parece poquísimo, un 1%. Pero claro, el efecto combinado de mejorar un poquito en varias cosas fue brutal. La mejora total fue enorme. Dice que está un 50% en algunas áreas, y ganaron el campeonato fácilmente. La clave, según Riley, fue que los jugadores creyeron que ese 1% era posible. Y esa certeza les hizo ir mucho más allá. Lo pequeño y constante te lleva a lo grande. Y si las creencias nos dirigen, ¿cómo podemos enfocarlas? Pues ahí entran en juego las preguntas. Robbins argumenta que pensar es, en esencia, un proceso de hacerse preguntas y responderlas. Anda, o sea que si cambias las preguntas que te haces habitualmente, cambias tu enfoque mental y por tanto tus pensamientos y cómo te sientes. Las preguntas son como el timón de la mente, una idea sencilla pero con mucho potencial, ¿no? Exacto. Compara preguntas que te limitan, del tipo ¿por qué siempre me pasa esto a mí? O ¿por qué fallo siempre? Que básicamente te hacen buscar razones para sentirte mal, con preguntas que te capacitan, como ¿qué puedo aprender de esto? O ¿cómo puedo mejorar esta situación? Estas últimas te dirigen hacia buscar soluciones. Los ejemplos que da son muy potentes. Stanislav Lek en Auschwitz preguntándose obsesivamente ¿cómo puedo escapar hoy mismo? Mientras los demás lo veían imposible. ¿Y su cerebro encontró una respuesta que le salvó? O W. Mitchell, que después de quemaduras terribles y quedar paralítico, se preguntó, ¿cómo puedo usar esto para ayudar a otros? La pregunta te cambia la dirección vital. El texto sugiere incluso listas de preguntas para usar, para cuando tienes un problema. ¿Qué hay de bueno en este problema? ¿Qué es lo que todavía no es perfecto? ¿Qué estoy dispuesto a hacer para cambiarlo? ¿Qué estoy dispuesto a dejar de hacer? Y una muy buena. ¿Cómo puedo disfrutar del proceso mientras lo hago? Él dice que hacía llamadas de negocios desde el jacuzzi para disfrutar más. ¡Qué bueno! Y también sugiere preguntas para la mañana, tipo ¿de qué me siento feliz ahora? ¿De qué me siento orgulloso? ¿A quién quiero? Y para la noche, ¿qué he dado hoy? ¿Qué he aprendido hoy? La idea es usarlas regularmente para condicionar estados mentales positivos. Vale, o sea que no son solo las preguntas, sino también las palabras que usamos. Lo llama vocabulario transformacional. ¿Cómo funciona eso exactamente? Pues la idea es también muy potente. Las palabras que eliges no solo describen cómo te sientes, sino que crean tu experiencia emocional. Cambiar una palabra que usas habitualmente puede bajar o subir la intensidad de lo que sientes. Por ejemplo, si en vez de decir «estoy furioso» dices «estoy un poco contrariado», tu estado interno cambia. Cuenta una anécdota divertida, ¿no? De cómo adoptó la palabra displicente para cosas que antes le enfadaban mucho. Y dice que solo pensar en usar esa palabra ya le hacía gracia y le quitaba importancia al asunto. Se trata de buscar palabras que nos desactiven las emociones negativas o nos den más fuerza. Otro ejemplo que pone es el de una empresa de transportes que cambió el nombre del puesto de controladores de errores a artesanos de calidad. Y dice que los errores bajaron drásticamente, porque cambió la imagen que los trabajadores tenían de sí mismos. Las palabras moldean la realidad. Crear términos nuevos, como canis, también ayuda a enfocar el pensamiento. Y junto a las palabras están las metáforas que usamos. La vida es una batalla o es una danza. La metáfora que eliges para describir tu vida o una situación concreta cambia por completo cómo la vives. Cuenta cómo ayudó a su hijo a superar la muerte de un amigo usando la metáfora de la oruga que se convierte en mariposa. Cambió el enfoque del dolor y la pérdida a la transformación y la libertad. Y eso ayudó al niño a procesarlo de una forma más positiva. Todo esto parece que nos lleva a algo todavía más profundo, ¿no? Que es la identidad. ¿Cómo enfoca el texto el tema de la identidad? Pues la presenta como la creencia más fundamental de todas. ¿Quién crees que eres en lo más profundo? Y lo importante es que actuamos siempre de forma coherente con esa identidad que creemos tener. La necesidad de ser consistentes con nosotros mismos es una fuerza psicológica enorme. Por eso dice que para cambiar de forma duradera comportamientos destructivos, como las adicciones o comer en exceso, no basta con intentar cambiar el comportamiento. Tienes que cambiar la identidad que asocias a eso. Pasar de decir soy un adicto a soy una persona sana y vital, o de soy gordo a soy una persona atlética.
Si no cambias la identidad, la antigua te acaba arrastrando otra vez. Explico un ejemplo que da un poco de escalofrío, el de los prisioneros de guerra americanos en la guerra de Corea. Dice que los chinos no usaron principalmente tortura física para convertirlos, sino que les hacían hacer pequeñas cosas que iban en contra de su identidad de soldados americanos. Pequeñas críticas a Estados Unidos, escribir alguna frase, cosas pequeñas. Y eso funcionaba. Sí, porque luego, para ser coherentes consigo mismos, tenían que justificar internamente por qué habían hecho eso. Y poco a poco iban cambiando su propia percepción hasta verse a sí mismos como colaboradores o incluso comunistas. Aprendemos quiénes somos observando lo que hacemos. Da que pensar, ¿eh? Desde luego, el ejemplo de Jean Valjean en Los Miserables sería la cara positiva de esto, ¿no? El acto de perdón del sacerdote le ofrece una nueva identidad, la de un hombre honrado. Y él la asume, y eso transforma su vida por completo. La identidad que eliges puede ser increíblemente liberadora. Por eso es tan importante, según Robbins, no atar nuestra identidad a cosas superficiales o que cambian con el tiempo, como la edad, el aspecto físico, el trabajo que tienes. Una identidad más amplia y basada en cualidades como soy alguien que aprende, soy alguien que contribuye, soy compasivo. Es mucho más fuerte y resistente a los cambios de la vida. La invitación entonces es clara. Primero, explorar un poco quién soy yo ahora mismo. Y después, decidir conscientemente quién elijo ser. Y empezar a actuar como esa persona que quiere ser, porque la acción repetida es lo que construye y refuerza esa nueva identidad. Y superligados a la identidad están los valores y las reglas que tenemos. Son como el sistema operativo de ese gigante interior del que habla Robbins. Los valores son los estados emocionales que consideramos más importantes. Lo que buscamos sentir, placer, o lo que queremos evitar, dolor. Son nuestra brújula interna. El texto insiste mucho en diferenciar los valores que son medios, como el dinero o las cosas materiales, de los valores que son fines, como el amor, la libertad, la seguridad, la sensación de contribuir. Dice que perseguir los medios olvidando los fines es lo que lleva a esa sensación de vacío, de «y ya está, esto era todo». Cuenta el caso de una mujer, Jolie, que consiguió el trabajo de sus sueños en Disneylandia, pero se sentía súper infeliz. ¿Por qué? Porque ese trabajo, aunque parecía ideal, chocaba con sus valores más importantes. La conexión con su familia, su salud. La lección es que primero tienes que asegurarte de que tus metas estén alineadas con tus valores fundamentales. Y si los valores son la brújula, las reglas son como el mapa detallado, ¿no? Son nuestras creencias específicas sobre qué tiene que pasar exactamente para que sintamos que uno de nuestros valores se cumple y sentir placer, o se viola y sentir dolor. Exacto. Y aquí está la clave del asunto. Muchas veces tenemos reglas internas, a menudo inconscientes, que son súper difíciles de cumplir para sentirnos bien. Reglas como tengo que ser perfecto en todo para sentirme querido, o necesito ganar X cantidad de dinero para sentir que tengo éxito. Esas reglas tan exigentes prácticamente nos garantizan sentirnos frustrados o fracasados emocionalmente. El ejemplo que pone del eclipse solar es muy bueno para entender esto. La gente que tenía reglas muy estrictas sobre cómo tenía que ser la experiencia, el cielo tiene que estar despejado, tengo que verlo perfectamente, se sintió frustrada y dolida cuando aparecieron nubes. En cambio, los que tenían la regla de voy a disfrutarlo pase lo que pase, encontraron placer y asombro en la experiencia, incluso con las nubes. La flexibilidad en las reglas es clave para ser feliz. La propuesta es, entonces, diseñar conscientemente reglas que nos den poder, que sean alcanzables y que nos permitan sentir nuestros valores positivos, amor, éxito, libertad, lo que sea, más a menudo. Preguntarnos, ¿qué tiene que pasar realmente de forma sencilla para que yo sienta amor? Y simplificar la respuesta, hacerla más fácil de cumplir. Y finalmente, todo esto, creencias, valores, reglas, se construye sobre la base de las referencias, que son las experiencias, la información, las historias que vamos acumulando a lo largo de la vida y que forman como la materia prima de todo nuestro sistema interno. Son como la arcilla con la que moldeamos nuestro mundo interior. Pero, de nuevo, lo crucial no es la referencia en sí, la experiencia que vives, sino cómo la interpretas y cómo la organizas en tu mente. Edison, por ejemplo, usó miles de fracasos como referencias que le acercaban al éxito de la bombilla.
Otra persona podría usar esos mismos fracasos como prueba de que es incapaz. La misma experiencia puede fortalecerte o debilitarte. Depende de cómo la uses. Y la buena noticia es que podemos buscar activamente nuevas referencias para ampliar nuestra perspectiva. Leer biografías, buena literatura, viajar, hablar con gente muy diferente a nosotros, probar cosas nuevas, desde hacer voluntariado hasta aprender submarinismo, ver películas inspiradoras. Todo eso expande nuestra biblioteca interna de posibilidades. También sugiere usar lo que llama referencias de contraste. Pensar en personas que han enfrentado desafíos mucho mayores que los nuestros. Pone el ejemplo de una viuda cuyo marido fue asesinado y que encontró un nuevo significado ayudando a otros. Eso nos puede dar perspectiva, hacernos sentir gratitud por lo que tenemos y quitarle peso a nuestros problemas, ponerlos en contexto, ¿sabes? Bueno, pues ha sido un recorrido intenso, pero la verdad es que muy revelador por estos conceptos de Robbins. Desde la importancia de decidir, gestionar el dolor y el placer, elegir creencias e identidad que nos impulsen, hasta usar las preguntas y las palabras de forma consciente y definir bien nuestros valores y reglas. Sí, el hilo conductor parece claro, ¿no? La idea de que no somos simplemente víctimas pasivas de lo que nos pasa, sino que tenemos una capacidad enorme para ser arquitectos de nuestra realidad interna y por tanto también de lo que conseguimos fuera. Es como pasar de reaccionar en automático a dirigir conscientemente nuestra vida. Vale, pero ¿y esto qué significa en la práctica? Más allá de entender las ideas, que son interesantes, la invitación parece ser a mirar hacia adentro, ¿no? A ver cómo funcionan estos mecanismos en nuestra propia vida ahora mismo. Exacto. Y quizás para llevarnos una reflexión final. Si la clave está en tomar decisiones conscientes sobre estos elementos internos, nuestro enfoque, las palabras que usamos, las creencias que tenemos, ¿qué pequeña decisión consciente, por mínima que parezca, podríamos tomar hoy mismo, en alguna de estas áreas? Algo pequeño para empezar a redirigir nuestro rumbo, aunque sea solo un poquito. Ahí podría estar el principio de un cambio bastante significativo. Cuadernos de conversaciones.